Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cineteca Perdida en su capítulo número 114. En esta ocasión me acompañan Héctor Muñoz, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Y por primera vez se nos une Esteban de la Vil, que viene a reemplazar a Isidora, que tuvo que dejar el podcast por motivo académico. ¿Cómo estás, Esteban? Súper bien aquí, ya muy prendido por empezar. Muy bien, esa es la idea. Sí, llegué con todo. Voy a empezar con una película muy entretenida y livianita para partir para tu primer capítulo. Esta película la traje yo, se llama Capturing the Freedmans, del año 2003, dirigida por Andrew Jarecki. Y como yo la traje, voy a dar una pequeña sinopsis antes de empezar a comentarla. Capturing the Freedmans es un documental que trata sobre la familia Friedman, una familia de clase media acomodada de Nueva York, del estado de Nueva York, a fines de la década de los 80, cuya vida cambia cuando el padre y el hijo menor, que tiene 18 años, son culpados de un crimen atroz, un crimen terrible. Y esta historia la conocemos principalmente a través de entrevistas a las diferentes personas involucradas, a la familia, a las personas que se encargaron de la investigación policial, y también vemos una gran cantidad de material de archivo grabado por la misma familia, fotografía y videos que hacían porque les gustaban las películas, digamos. Eso básicamente porque, para no entrar en como spoilers, digamos. Al tiro, así. ¿Ustedes habían visto esta película? Bueno, la verdad yo le había echado el ojo hace un buen rato. Me acuerdo que hace unos años tuve como una pequeña obsesión por documentales True Crime. Y había leído que era muy, muy bueno, pero simplemente no se me había dado. Vi otros, pero nada. Encontré exquisito hablar por primera vez en el programa de esta película, o sea, de este documental. Sí, yo en mi caso lo había visto, pero chuta, hace mucho tiempo. O sea, este documental del 2003 yo creo que lo tengo que haber visto, no sé, hace 10 o 15 años atrás. Entonces, claro, brígido. me acordaba como de la sensación del documental, eso me acordaba. Me acordaba mucho de que me había impactado por el caso, ¿cierto? Que me había parecido un documental súper entretenido, qué sé yo. Pero el detalle de todo lo que pasaba, digamos, detrás de la historia, no lo tenía, no me acordaba. Entonces fue súper bueno volver a verlo porque fue muy entretenido volver a sorprenderme. Aun cuando tenía nociones de que sabía cuál era la historia, me volví a sorprender. Bueno, con todos esos recovecos que vamos a ir conversando, me imagino, ahora. Sí. O sea, bueno, para contextualizar un poco, este efectivamente es un documental medio como True Crime, que siento que se hizo, bueno, harto antes de como el boom de popularidad de los True Crime que han tenido como en las redes de streaming ahora. Sí. Como que siento que todo el mundo está viendo un documental de acerca de, que no sé, Ted Bundy. Claro. Making a Murder, el Tiger King. Claro, toda esa weá. Y este documental es del 2003, entonces como que es muy, muy anterior a como esta como moda. Y por eso mismo siento que y antes de entrar en spoilers, porque vamos a tener que hablar acerca de cosas que pasan en el documental porque es importante, pero antes vamos a hacer una pequeña advertencia para que si no has visto esta película, como que anda a verla antes de escuchar el resto del podcast. Porque esta película yo siento que es bien especial, fuera incluso del caso. A mí me gusta mucho, y la razón por la que la traje es porque la forma en que está narrada va un poquitito más allá, siento yo, que simplemente contar la historia, contar el caso criminal de una manera como más bien como fría, o como uno ha visto en otros documentales de crimen. Uh-huh. Como que siento que esta película se centra mucho más que en el caso, en cómo las personas se relacionan con el caso, o cómo sus personajes se relacionan con el caso, y cómo cada persona cuenta su propia versión de los hechos. Y al final como que uno en realidad nunca sabe exactamente qué tanto de lo que dicen los diferentes personajes es real, qué tanto derechamente mienten. Y eso genera una sensación, siento, en el espectador de como un suspenso que no tiene tanto que ver con el crimen, sino con cómo uno como espectador se relaciona con los personajes que uno está conociendo. Creo que eso es lo que a mí más me llama la atención, como desde un punto de vista cinematográfico o como intelectual al acercarme a esta película, como sin pensar como en el caso propiamente tal, que también es bien duro. La forma en que está narrado. Probablemente es algo a lo que quizás estamos ya un poco acostumbrados. Quizás en 2003 no, cuando salió.
Pero claro, hemos visto muchos casos turbios con el auge de internet y todo. De haber sido muy impactante cuando salió. Sí, pero ¿sabéis qué? Yo creo que ahí hay un tema súper importante que menciona Simón, que tiene que ver con la forma igual en la que se cuentan las historias, porque, por ejemplo, ahora hacemos todo la advertencia del spoiler, pero detrás de un documental hay una historia real, es decir, para conocer la historia de la familia Friedman, ni siquiera tengo que ver el documental, es probable que si me meto a Wikipedia voy a encontrar el detalle del caso. Por lo tanto, el spoiler, digamos, está incluso en los documentales como que a veces queda un poco de más. Pero sí es súper relevante cómo cuentas la historia en un documental. Y ahí yo siempre hago un análisis, por supuesto, sui generis que uno hace siempre cuando ve películas. Pero claro, uno siempre trata de hacer esta distinción o este análisis entre forma y contenido, ¿cierto? Que es como lo básico que uno pudiese como distinguir. Y en este caso, claro, uno tiene muchos documentales donde las historias son muy potentes y donde de repente uno no le pone mucho ojo a la forma. Exacto. Porque la sola historia ya te atrapa. Es decir, estos true crime de los que estamos hablando tienen historias tan turbias detrás que muchas veces la forma incluso queda en un segundo lugar. Es más, yo creo que muchos realizadores podrían darse a la tarea de hacer un documental o un producto cinematográfico con una historia de esta y probablemente les va a ir muy bien si es que la historia es lo suficientemente potente. Pero en algunos casos también, y que yo creo que son, digamos, los casos loables, es cuando uno tiene también una forma de contar las historias que sean atrapantes. Precisamente porque uno muchas veces sabe lo que hay detrás de las historias. Claro. ¿Cierto? Yo no sé si vieron, me acordé mirando el documental y haciendo como esta lectura igual de Collective, que es este documental de hace un par de años, ¿cierto? De esta discoteca rumana, donde se produjo un incendio, ¿cierto? Y hay como todo un desarrollo de una historia política, porque hay negligencia, etcétera, etcétera. Un documental que estuvo nominado al Oscar. De hecho, estuvo compitiendo con El Agente Topo, si no me equivoco. Todo en la misma nominación. Pero es un documental que yo creo que tiene mucho que ver con la historia más que con la forma. Y comparándolo, por ejemplo, con El Agente Topo, me imagino que todos vimos El Agente Topo, ¿cierto? Es una historia muy entretenida, pero en el fondo no pasa mucho. Pero la forma en que está contada es fascinante. Exacto. Entonces, bueno, en este caso a mí me pasa también con este documental, que encuentro que está muy, muy bien hecho, porque es muy cuidadoso en cómo nos lleva como de la mano, ¿cierto? En esta historia, para los que no la conocemos antes de ver el documental, y es como muy, muy, muy interesante cómo nos va, en el fondo, poniendo las mismas trabas que el caso tuvo. Es decir, porque prácticamente como que va siguiendo una línea argumental de la misma manera en como el caso se desarrolló. Al principio yo creo que empezamos a ver el documental y todos dijimos, bueno, evidentemente aquí hay un caso de pedofilia, ¿cierto? Y de abuso de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Y después nos vamos enterando que, ojo, parece que no era tan así como pensábamos. Y después empiezan a aparecer otras cuestiones que están ahí como escondidas debajo. Y en una hora y media, un poco más de una hora y media, ¿cierto? Nos vamos sorprendiendo todo el rato con los antecedentes que van surgiendo. Y eso a mí me parece notable, porque es muy bueno, porque funciona finalmente como una película. O sea, estás todo el rato mirando una historia que te sorprende, ¿cierto? Casi como que cada tanto tiempo te están tirando un plot twist. Y eso es súper atrapante, es muy atractivo además cuando uno ve historias que son reales, ¿cierto? Que están como fuera, digamos, de la ficción, donde uno puede jugar más con los elementos narrativos. Aquí es muy, muy, muy interesante cómo trabajan, digamos, en este caso el director. Sí, o sea, tenemos una cronología de hechos que vamos viendo y vamos, dentro de todo, descubriendo al mismo tiempo que estos personajes, porque, como comentaba, esto es mucho de imágenes grabadas en los 80, videos caseros. Hay mucho que ver de cómo interactúa esta familia y cómo van reaccionando ellos a cada una de estas sorpresas que van pasando durante el documental. Y de verdad que yo tengo que decir que está muy bien manejado por el director, porque te lleva por un ritmo perfecto y cuando está como acabándose un tema, explota un extra o un pedazo nuevo de la investigación y tú dices, no puede ser tanto, y sigue subiendo y no sé, me tuvo bien tenso. Y aparte también es muy dramática la historia en sí, porque fuera del caso policial que tiene todas estas pistas y todo, que siempre es súper entretenido ver un caso policial como en desarrollo, también la película se centra mucho en cómo la familia se va desintegrando y no entiendo cómo es posible, pero hay como material casero de discusiones muy violentas y angustiantes y terribles de los hijos puteando a la mamá porque no confía en el papá,
no, tú crees que el papá es culpable, querés que se declare culpable, nadie piensa en mí, dice la mamá. Y es terrible. Y la forma en que después el hijo, el David, el mayor, el payaso, la forma en que habla sobre su mamá es desgarrador, como esa familia quedó, pero quebrada por siempre. Y siento que eso es algo en lo que quizás otros documentales policiales no se centran tanto como en el drama humano, porque esta es una historia acerca de... Siento que incluso más que el del caso policial es cómo la familia se desintegró completamente, y eso es súper fuerte de ver contado de esa manera, contado desde las perspectivas de cada personaje y también a través de este material casero. Bueno, para comentar un poco acerca de la forma en que este documental llegó a ser, el Andrew Jarecki, su idea original cuando empezó a hacer esta película era hacer un cortometraje sobre David, que es un payaso muy exitoso en Nueva York. Es como uno de los payasos más cotizados en Nueva York, o por lo menos lo era en esa época. Y cuando empezó a hacerle como preguntas acerca de la familia, el David obviamente no quería hablar mucho acerca de esto, pero después cachó que existía este caso judicial que estaba como en proceso, y ahí dijo como, vamos a dejar de lado el cortometraje acerca del payaso y vamos a centrarnos un poquitito más en la familia. Y que más encima haya existido este material audiovisual que tenía la familia, y que el David se grabara como en un como videodiario también. Es muy particular todo lo que rodea este documental. La casualidad de encontrarse con esta historia tan sórdida pero tan fascinante y poder contarla de esta manera es muy particular, muy especial. Y aparte que los personajes son muy rarísimos, extraños. Sí. Son muy cinematográficos. Dios mío. Sí, y tienen como estas reacciones como que visualmente incluso como que siento que... Sí, son extraños, tienen una conducta... Afectan un poco, sí. Bueno, el David, justamente el payaso, que es el que de repente tiene esta... Bueno, contextualizando un poco para quienes escuchan, hay escenas durante el documental que son en el futuro, donde David, el hermano mayor de la familia, se graba en un tipo de monólogo para él mismo, dice... y de hecho hace una muy extraña advertencia de: si estás viendo este video, córtalo a quien quiera que sea. Si no eres yo, corta este video. Y entonces es muy chistoso. Y la cosa es que empieza a hacer este monólogo para él mismo sobre cómo su familia se está desmoronando. Entre medio aprovecha a tirarle ahí un poco de odio a la mamá, que es una cosa que me choqueó durante todo el documental. Y se me olvida de repente que esto es hasta un documental. Es como tan raro, es tan bizarro, que de verdad que de repente digo, esto no es normal. O sea, como esa sensación un poco inconsciente de qué raro el guión. Claro. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas que son claves para que el documental además funcione. Bueno, hay varias cosas, por supuesto, que se conjugan para que el documental funcione, digamos, como funciona. Una de esas es la que están comentando ustedes, que me parece fundamental, porque además es un elemento fortuito, por supuesto, que es el hecho de que la familia haya grabado, que David, en este caso, el que andaba con la cámara, ¿cierto?, grabara estos momentos que son además... Está bien, yo puedo tener una cámara, hoy día todos tenemos cámara, todos tenemos nuestro celular, ¿cierto?, para grabar, pero no estamos grabando, digamos, esos momentos que son álgidos, que tienen que ver también con una intimidad de la familia, que tienen que ver también con conflictos profundos, pero nadie se le ocurre grabar eso. No. Más encima, en una época donde las cámaras eran aún más, ¿cierto?, difíciles de conseguir o de tener, no todo el mundo tenía una, se le ocurre empezar a grabar estos episodios. Ese elemento es fundamental para que el documental funcione, porque además nos permite, ¿cierto?, como espectadores, entrar derechamente en la dinámica de esta familia. Y eso, por supuesto, que le da mucha más potencia, mucha más consistencia al relato. Pero además hay otra cuestión que a mí me parece genial, y ahí habría que saber cómo lo hizo, que en el fondo el director, es lograr el nivel de confianza con los entrevistados. Porque empiezan a hablar intimidades y cuestiones que realmente son difíciles de sacar a la luz. Y sobre todo en un caso tan peliagudo, ¿cierto?, como un caso de pedofilia, de abuso de menores, todo lo que hay detrás. Pero realmente el sentarse a hablar... Por ejemplo, hay una parte de la entrevista a la mamá en la que empieza a hablar de las relaciones sexuales que tenía con su marido. ¡Ay, sí! Y que va a salir en un documental, ¿cachai? Tú sabes que vas a salir en un documental, que bueno, podrá tener éxito, no podrá tener éxito, eso es harina de otro costal. Pero evidentemente estáis hablando de las relaciones sexuales que teníais con tu marido, con cómo eran, y un montón de cuestiones que no se las contáis a nadie en particular, así como con tanta soltura, y menos si tenéis una cámara encima. Claro. Y eso, para mí también es una genialidad absoluta, porque tienes que generar un nivel de confianza,
tienes que generar un nivel también de, no sé si es la palabra correcta o la expresión correcta, como de paz interior de cada uno de los personajes para que se suelte, ¿cierto? Y empiece a hablar y a decir todo lo que tiene que decir, que no es menor lo que tienen que contar, además. Sí, es que hay gente muy rara nomás. Son rarísimos. Parece que todos los astros se conjugaron para que funcionara todo. Sí, es que ese es el tema. Los elementos se combinan tan bien. O sea, tenemos a personajes muy extraños. O sea, los muestran desde jóvenes y ya era extraña la familia. ¿Para qué andar con cosas? O sea, ya trataban mal a la mamá, ya había como una idealización del papá, pero extrema, que debe haber sido la razón por la cual pudo hacer todo lo que hizo y pasar tan desapercibido. Sí, yo quería preguntarles también como qué... Porque como comentamos, la película hace esto de como que uno nunca sabe realmente quién dice la verdad, quién está mintiendo. Esto también contribuye a que los personajes también sean muy raros, entonces como que veía como raro incluso físicamente o incluso en su forma de hablar cuando veía al cabro que quedó preso, no me acuerdo su nombre, Jesse. Cuando veía a Jesse hablando, como que igual decís como, sé que si me piden que en una multitud identifique a un pedófilo, como que en mi mente automáticamente sería él, no sé por qué. Entonces como que igual la familia como que te genera cierta distancia. Entonces eso también siento que contribuye como a que penséis como, ¿sabes qué? En volada sí. Sí. Pero quería preguntarles, cabros, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la verdad? ¿Ocurrieron los crímenes de los que culparon a Arnold y Jesse? Siempre después de estos True Crime uno queda un poquito obsesionado y ahí se pone a googlear. Y estuve viendo que dentro de todo el director hace este juego de ir soltando información de un bando y después ir soltando información del otro bando, que hace que sea un poco contradictorio y uno como público está diciendo, pero ¿es así o es así? Y de repente te dan algunos argumentos que te hacen dudar sobre el proceso de la fiscalía o sobre la investigación misma. Y vas jugando para adelante y para atrás. Pero, según estuve viendo, igual había gente que acusaba un poco al director de exagerar un poco la ambigüedad del caso. Porque al parecer, bueno, muchos lo deben hacer así porque hacer un documental igual no tienes un guión listo cuando termina el documental. O sea, esto es mucho de improvisación y de hechos que van sucediendo en la marcha. La cosa es que hubo algunas cosas que el director dejó afuera y da un poco la sensación de que hubieran cargado la balanza más para un lado que para el otro. Existe como esta sensación siempre, quizás a ustedes también les ha pasado, de que solemos comparar la ficción con el documental, asumiendo de que el documental siempre es un retrato de la realidad, Claro. a diferencia de la ficción, que es un invento. Cuando en realidad el documental es tan ficción, ¿cierto?, como las películas de propiamente ficción, porque la autoría también tiene un peso gigantesco. Sí. Y en este caso, lo que estabas diciendo tú recién, Esteban, es así, pues yo creo que evidentemente el autor no puede quedar fuera y por mucho que pretenda la objetividad, creo que no la va a lograr nunca y por lo tanto se posiciona en un lugar. Yo siento que evidentemente el director en este caso se posiciona desde el lugar, digamos, en el que cuestiona de alguna manera las acusaciones. Ahora, si me preguntas a mí, como planteaste tú la interrogante, Simón, yo me quedo con la sensación de que estamos en un caso un poco gris, ambiguo, como lo presenta también el documental, porque me parece que, o la sensación que me quedó esta segunda vez de verlo, es que, pucha, efectivamente hay un caso de abuso, por lo menos el papá reconoce 2. A mí eso también me hace pensar, bueno, entre reconocer 2 y reconocer 16, 17, los que hayan sido, cuando ya está ahí en la cárcel, me parece que sí, le creo que hay abuso de dos menores, que en un momento lo dice. Tengo la sensación de que Jesse es una víctima más de... Creo que finalmente, como muchas veces pasa, la investigación y la policía lo que hace en el fondo es también armar, digamos, un gran caso para poder meter preso a un pedófilo, porque es lo que era. Y porque seguramente en la cabeza del sistema, no soy abogado, tampoco quiero pegarme un carril, pero en la cabeza del sistema es como, bueno, si este tipo es pedófilo, ¿cierto? Entretenerlo suelto, trabajando con niños y tenerlo preso por el simple hecho de que es pedófilo, ¿cierto? Mejor metámoslo preso. No me parecería tan descabellado una situación así y quizás por eso también se explica lo desprolijo de la investigación y digamos todas las dudas que se plantan en el documental. ¿Cachai? Porque al final también queda la pregunta moral. Y que me parece también interesante cómo lo hace el documental porque nos plantea también un cuestionamiento moral. Es decir, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Estamos de acuerdo con que un pedófilo que reconoce haber abusado de un par de menores esté libre
por el hecho de que la investigación se hizo mal y que finalmente nunca abusó de todos esos niños en las clases de computación, pero sí es un pedófilo declarado, entonces que lo dejamos libre, ¿cierto? Y si es mi vecino. ¿Qué prefiero? ¿Que la investigación sea un tongo para meterlo preso? ¿O que el tipo esté libre, ¿cierto? Aun cuando tiene estas inclinaciones, ¿cierto? Completa y totalmente cuestionables. ¿Cachai? Que eso también a mí me deja como en una situación bien... incómoda. Sí, es súper incómodo. ¿Cierto? Sí, es incómodo el documental. Es súper incómodo todo el tiempo. Todas las entrevistas son unas como de estar apretado. Ay, sí. Cuando recién llega la policía a revisar la casa de Arnold Friedman y llega David y como que se pone unos calzoncillos en la cara. Es tan mutante. Pero hermano, qué volá, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué así eso? Y después dice como no, porque no quería que me vieran la cara porque estaban los periodistas, pero era como calzoncillo. Y después el policía dice que empezó a gritar I'm an asshole. Y es como, oh, Dios mío, es muy... Es que es gente muy extraña. Entonces, la única persona normal en esa casa para mí era la mamá. Sí. me dio una pena esa señora. Sí, pero es bonito al final de su historia cuando, Ay, sí, menos cuando mal. como que ya se vuelve a casar y está como más tranquila, como que tiene su casa con un... que era como una laguna artificial, como que la pasa un poco mejor la jubilación señora. estuvo mejor. Sí. Oye, Claro, pero ¿en qué AFP está ella? ¿se acuerdan cuando empezaron a contar la infancia de Arnold? Terrible. Cuando, bueno, para el público, sin spoilear sí. demasiado, pero él viene de un escenario igual bien duro, vivía en muy malas condiciones, extremadamente pobre, y decía que la mamá llevaba gente para la casa, se acostaba con ellos y estaban en la cama al lado de los hijos. Y eso en un momento hace la mención del hermano. Y eso, me acuerdo que me pegó. Lo encontré fuertísimo. Es súper fuerte. Y es chora la película porque constantemente hace esto, como dar un testimonio de que Arnold, por ejemplo, dice que, voy a decirlo con todas sus letras acá, aparentemente habría violado a su hermano cuando niño. Y después cortamos a una entrevista al hermano, porque de hecho el hermano de Arnold como que es un personaje importante dentro de la entrevista de la película. Y él dice como, sí sé que dijo eso, pero yo no me acuerdo de nada, no me acuerdo de ningún momento en que mi hermano haya hecho o haya sido violento o haya hecho cualquier cosa inapropiada conmigo, como que no tengo ningún recuerdo. Si me preguntan a mí, eso no pasó, no sé por qué dijo eso, entonces como... todo el tiempo, o sea, probablemente si el Arnold dijo y como que estuvo dispuesto a admitir algo así, como que probablemente sea verdad, como por qué inventaría y algo así. O sea, ¿cuál sería la idea? Es como marcar una tendencia desde chico, o sea, más culpable no te verías. Claro, pero incluso como teniendo esta idea de como probablemente es verdad, es imposible saber si es verdad o no. Y como que, onda, si el hermano no se acuerda, como que ya filo, no vamos a andar, no sé, pues tratando de sacarle el recuerdo, pues como para qué. Me pasa... Pero sí, tiene... disculpa. No, que la película tiene, onda, está llena de como momentos con esa clase de ambigüedades, como con temas súper serios que realmente podrían como que cambian tu opinión de los personajes de forma muy radical y te hacen pensar como, puta, si dice que hizo eso, es posible que haya abusado de los cabros en las clases de computación, pero por otro lado, si está dispuesto a admitir algo de ese calibre, ¿por qué seguiría mintiendo respecto a las clases de computación? A menos que esté diciendo la verdad con respecto a todo, como que efectivamente sí abusó de un par de niños en unas vacaciones hace muchos años, pero a los cabros de la clase de computación no, y eso sea la verdad, pero es imposible saber, sobre todo porque ya, bueno, ya entrando spoilers ya del final de la película, el personaje se termina suicidando y es también toda una cosa triste que pasa, que es un tipo muy profundamente atormentado. Uf. O sea, de hecho, explican que el tipo se suicida con la intención de dejarle, creo que fue como un seguro de $250,000 al hijo Jesse, que es el que se fue en cana con él y que pasó no sé cuánto tiempo en la cárcel, porque dentro de todo él lo corrompió. Él lo de si pasó, él lo de haber manoseado, él lo hizo partícipe de todo esto, era su hijo y entre los dos supuestamente abusaban de estos niños en la clase de computación. O sea, el tipo de haber pensado realmente le destruí la vida a mi hijo, desde chico, desde siempre. Y esa ha sido la única motivación de él.
el saber que por culpa suya su hijo como que de los 10, ¿cuánto tenía? ¿18, 20 años? 19 tenía cuando los tomaron detenidos. No tuvo una vida... Y de hecho acuérdense que hay una versión encontrada, bueno, como muchas versiones encontradas, pero hay una en particular donde entre el abogado y Jesse, porque el abogado dice que Jesse le confesó de que su padre lo había abusado, ¿se acuerdan? Ah, sí. Sí, Y Jesse dice que no, que en realidad esa era una estrategia del abogado, porque esa estrategia permitía que fuera también una víctima más de su padre y que por lo tanto podía, digamos, aminorar la pena. Pero ahí también hay una cuestión que queda también en el aire, en la que no sabemos efectivamente cuál es la versión real, si Jesse efectivamente confesó eso, o es el abogado, que también no es tan descabellado pensar de que el abogado tenía una estrategia para poder salvarle el pellejo y que no estuviera, ¿cierto?, en cana el resto de su vida. Sí, pues, y aparte que el abogado también tiene como cara de chanta. Sí. Y bueno, y los dos admitieron culpa para disminuir su sentencia, porque ya vieron que estaban negricio. El papá supuestamente se había entregado en parte para disminuir el daño que le iba a ocasionar a su hijo Jesse, y al final terminó siendo peor porque la gente dijo, bueno, si el papá lo hizo, el hijo de más que también. Y al final resultó para peor, según lo que percibí en el documental. Sí, eso parece indicar el documental, como que al final ese sacrificio que hizo el papá, como que al final fue por nada. Y es muy visceral la forma en que cuentan esto, porque como que pasa esto y después hay una entrevista a un policía que dice como, sí, yo no sé de dónde sacaron la idea de que íbamos a hacer un trato, nunca dijimos que íbamos a hacer un trato. Y es como, por la cresta, todo está saliendo, todo lo que podría potencialmente salir mal, está saliendo mal. Hay una cuestión a mí que en el documental, porque no aparece, que hubiese sido muy interesante, que en este tipo de documentales, como en estos True Crime, generalmente hay algún psicólogo o psiquiatra entrevistado, porque en el fondo es para poder explicar qué es lo que pasa en la cabeza de estas personas. En este caso no aparece, ¿cierto? No tenemos ningún entrevistado de esa área. Pero por favor alguien que explique, y la gente cuando vea este documental, por favor fíjese, porque te van a tomar detenido por un crimen que supuestamente no cometiste y estáis cagados de la risa y te estáis grabando. Oh, verdad. Es que ahí en ese momento también, más allá de los argumentos que se puedan dar, más allá del razonamiento que hay detrás del caso, la investigación, o sea, de verdad, en un momento era como, es muy loco que te vayan a tomar detenido, te vayan en cana por 10, 20 años, y estáis cagados de la risa, bro. Estáis cagados de la risa, ¿cachai? Y es como que aquí me voy mañana a unas vacaciones, no tengo idea. Esa weá me pareció muy, muy bizarra dentro de lo bizarro, por supuesto, que era toda la familia. Era como un número teatral que estaban haciendo, sí. Porque bueno, es como que les gustaba mucho hacer como tallas y sketches en cámara y se ponen a hacer ese teatrito en las escaleras del juzgado. Sí. Dios mío, es que es gente muy rara. Es muy freak. El otro detalle que encontré muy bueno es que está tan bien hecho el documental que incluso lo que no está me obsesionó. Porque en algún momento mencionaron de que el hijo de al medio, que se llama Seth, pidió no salir del documental y no hay entrevistas a él. Todo se centra en David y Jesse. Y cada vez que lo mostraban yo lo veía porque como que quería sacarle algo. Como no estaba él explicando su punto de vista, como que me daba muchas ganas de entender a este hermano porque los otros dos eran tan extraños. Capaz que ahí está la verdad. Sí, él era hermano... Sí, pues ese cabro algo sabe. Incriminó al papá y al hermano chico. Claro, es que capaz que haya inventado, claro, él llamó a la policía. Y se acuerdan, por ejemplo, cuando hablaban de estaban en reunión la familia en un cuarto en los tribunales y empiezan a tirar sillas y a gritar desde adentro y la gente de afuera así como, ¿qué onda? Y los hijos gritándole a la mamá, tú lo único que quieres es que él se vaya a la cárcel, tú eres el demonio, así, pero no sé, de verdad que no entiendo cómo esa mamá aguantó. Es terrible porque la mamá, hay muchos momentos en que pareciera ser que la mamá como que sabía que su esposo era pedófilo, incluso antes de la acusación del abuso en la clase de computación, porque ella menciona que como que iban a terapia con el Arnold. Y como que él como que decía como sí, no, yo a mí sí igual me gustan los niños, pero nunca he tocado, o una vez toqué a uno, y después como a la sesión siguiente como que dijo sí, no, y estos dos cabros que abusé, y la esposa como, pero dijiste que había sido solo uno, y él como, sí. Qué horrible. Sí, pero no fue nada, dijo, no fue nada. Fue una cosa poca. ¿Qué onda? ¿Cuántos años estuvo esa mujer casada con ese hombre sabiendo que le gustan los niños? Sí. Oh, Dios mío, y los cabros detestándola porque tenía dudas respecto a la inocencia. Obvio que tenía dudas respecto a su inocencia.
O sea, en la defensa de los hijos, por ejemplo, al papá, igual era exagerada. Era como que uno sentía que ellos sabían de que era mentira, pero tenían que ser explosivamente potentes en defender al papá. Así como absurdamente incrédulos de que sea culpable. Sí, es que bueno, tenían una relación extraña, digamos, los tres hijos con el papá, por lo menos según lo que alcanzamos a ver como en el material de la cámara, como que tenían como muchas tallas internas, o según lo que se alcanza a notar en el material, como que tenían muchas tallas internas, como que tenían una dinámica de la que aparte también obviamente dejaban afuera a la mamá, pues, porque como que a ellos les gustaba, no sé, pues, grabarse, cantar y hacer música y grabarse, y la mamá como era más fría en ese sentido, digamos. Entonces obvio que también la dejaron afuera, entonces como que siento que armaron este como club de chiquillos y donde mamá está prohibida, y como que eso también terminó afectando como la forma en que se fueron relacionando a través del caso. Todas esas incógnitas hacen que uno se pase rollo, porque sí, uno dice, y eso habrá partido porque quizás el papá les dijo no le digan nada a la mamá y ya estaba el secreto y por eso se distanciaron de ella, o sea... Hay tanto enigma que está realmente para basarse cualquier película. Sí. Lo otro que también me quedo dando vuelta, este personaje que es David, que es el payaso, un payaso exitoso que trabaja con niños. Y ahí por eso decía la capacidad que tiene el director entonces de generar esa empatía con los personajes, porque yo no sé si al tipo, después de que se vio este documental, pudo seguir trabajando o si las familias confiaban realmente en él, porque puede ser muy exitoso, pero si a mí tú me contáis que el payaso que viene el cumpleaños de mi hijo viene de una familia con ese historial, chuta, sabéis que no sé si me va a generar confianza, y perdón el prejuicio por supuesto, pero yo no sé si ustedes tienen hijos, pero cuando uno tiene hijos, yo tengo uno, de verdad que hay una paranoia constante con respecto a esas cuestiones. Entonces después es súper cuático porque yo no sé si el tipo mató finalmente su carrera de payaso, ¿cachai? O se dedicó a otra cosa, porque inevitablemente se ve salpicado por el caso de su papá y de su hermano. Y sobre todo en un documental como este, en el que evidentemente lo que queda claro es que no hay nada claro. Porque por último, hubiese sido un documental en el que quedan libres de polvo y paja, ¿cierto? Y es un documental que demuestra fehacientemente la inocencia de Jesse y de su papá, ¿cierto? Y todo eso. Pero no es así, es un documental que deja plantada la duda. Y además es un documental que hace mucha referencia al hecho de que esto es una cuestión... Y esto por supuesto que es del todo cuestionable, pero solamente me refiero a lo que el documental presenta, que tiene que ver con que esta cuestión casi que es como hereditaria, ¿cierto? En el sentido de que estos son personas que se van formando a partir también de los ambientes en los que crecen. Por eso la historia del papá de la familia, ¿cierto? Que es la que mencionaban hace un rato ustedes. Pero que después también la historia de Jesse se podría explicar por el hecho de que su papá abusó de él, ¿cachai? Entonces como que... Chuta, si ese payaso va a venir a un cumpleaños de niño, yo la pienso, y no sé si la pienso, simplemente no nomás. Y más encima, indiferente de que uno es el hijo de la familia, dos, la gente en Estados Unidos se debe acordar del caso, si era el 89. Quizás no sabe cómo se llama la familia o qué sé yo, pero se deben acordar de un caso de un profesor que violaba a niños en una clase de computación. Sí, y el caso como que también los medios... O sea, el caso suena muy fuerte, porque eran como 16 niños que se supone que fueron abusados como sistemáticamente, como que básicamente era como que se iban tomando turnos para violárselo. Era una cosa muy, muy, muy sórdida. Entonces como que sí, no, es todo bien fuerte. Y Andrew Jarecki después hizo el año 2000, ¿cuándo fue? Como que salió el 2016, puede haber sido, 2015. ¿The Jinx? The Jinx. No la he visto, ¿qué tal? Oh, es súper, súper buena, es súper diferente. Esa tiene mucho más de true crime, es más... Se centra mucho más en el misterio que en el drama. Pero ahí también se vio enfrascado en algunas polémicas desde un punto de vista ético, porque hay algunas... En el documental, como que cuando el capítulo fue transmitido, se muestra o se hace referencia a una pista que ocurrió durante la grabación, que es bien fascinante. No voy a entrar en detalle, pero probablemente ya saben a qué me refiero. Que es básicamente el capítulo final de la serie, como que se ve una pista que era parte del caso como activo que estaban investigando mientras salió la serie. Entonces como que también ahí hubo una polémica, una controversia ética de parte de Andrew Jarecki. Me pasa justamente que, como decía, y como estaba esta sensación de que el director había quizás intencionalmente hecho que fuera un poco más ambiguo el caso de lo que realmente era.
Y tú ves eso y dices, éticamente, ya, este tipo hizo un documental excelente. O sea, nuevamente, los ritmos, las sorpresas, los twists, cómo se desenvuelve la historia, está todo perfecto. Pero, dentro de todo, esa forma fue para contar una historia que quizás no está contando tan fehacientemente, justamente para hacerlo interesante. ¿Y qué significa eso para como una persona que al final está haciendo ver menos culpable a un pedófilo que abusó de niños en una clase de computación? Sí. ¿Cachai? Hay algo bien fuerte ahí del director. Es fuerte también que estáis básicamente usando las vidas de gente de verdad para contar una historia para... Yo lo encuentro raro, como que claro, uno podría como buscar argumentos un poco más como filosóficos y como más como, no, tenemos que contar esta historia, como que la gente tiene que saber, como, no sé, cualquier cosa, como cualquier razón por la que uno cuenta una historia, como ya, como romantizar la exposición de esta historia de esta manera, pero no sé, yo creo que eso es súper debatible. Sí. Bueno, para ir cerrando, porque se nos está acabando un poco el tiempo, me gustaría comentarles que también el caso como que sigue abierto, como que de hecho lo reabrieron a petición de los Friedmans, como que han estado durante todos estos años, incluso después de que salió Jesse de la cárcel, de limpiar su nombre y como que han accedido a reabrir el caso para poder probar la inocencia de Jesse. Pero eso todavía está en investigación, así que quizá en un par de años con cómo funcionan los sistemas judiciales, quizá algún día podamos saber o se pueda comprobar la culpabilidad o la inocencia de Jesse. Pero por ahora estamos exactamente igual que estábamos en el 2003, sin saber nada. Oye, pero si se la tuvieran que jugar, son culpables, ¿no? Yo digo que no son culpables del abuso de los cabros en la clase de computación. Solo eso. Eso es lo único que creo, así como, no, yo creo que no. Sí, me pasa lo mismo. Y de hecho creo que en ese caso diría que Jesse es inocente. Pero claro, no creo que el abuso en la clase de computación haya existido. El resto de las historias que además se supone que son confesiones. Sí, o sea, el hecho de ser confesiones ya me son suficientes como para entender que son reales. Sí, no hablamos de eso, pero también había esa entrevista a una de las supuestas víctimas que como que estaba enmarcada de forma muy... Como que se notaba mucho que Andrew Jarecki no le creía nada y quería que nosotros tampoco le creyéramos nada. También hay mucho de eso en la película. Se nos olvidó comentarlo porque estábamos enfrascados en otras discusiones un poco más filosóficas, pero sí. Sí, le añade a esa ecuación de pasó o no pasó. Entonces, ¿la recomiendan? Sí, yo la recomiendo. Es un tremendo true crime. Me alegro mucho de haberla revisitado. Así sí, que te las mandaste. Súper buena recomendación. Con eso vamos cerrando el comentario de la película. Nos vamos despidiendo. Y como siempre, vamos a agradecer a Rock the Food que siempre nos acompaña. Y vamos a extenderles a nuestros escuchas la invitación de escuchar nuestro podcast hermano, El Álbum Esencial. Y a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá con Carlos Huerta y Felipe Chandía. Y con eso no nos queda más que agradecerles por escucharnos. Y también quiero agradecerles a ustedes, Héctor y Esteban, por acompañarme. Gracias a ustedes por acompañarme en mi mechoneo. Mi noviciado. Espero que haya sido una buena experiencia. Fue viola el mechoneo, sí. Ya, me alegro. No guatié. Ahí vamos a cachar en la estadística la próxima semana, yo creo. Muy bien, muy bien. Ya, nos vamos despidiendo. Ya, cabres. Que estén súper bien. Abrazos. Chau, chau.